Tengo una palabra para ti y es una palabra muy importante porque es la palabra de Dios. No es una palabra cualquiera, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y si a mí me sirve, a mí me ha servido y me sirve, ¿por qué no te puede servir a ti, hermano, hermana, amigo, amigo? Amiga, tú que estás viendo este vídeo, pues yo espero que sirva de bendición, incluso de salvación. Que está en el capítulo 6 de Romanos, del versículo 1 al 14. Y dice así el título: muertos al pecado. En el versículo 1 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiero parar aquí un momento, quiero explicarte, si lo sabes mejor y si no lo sabes, para que lo aprendas. Los cristianos nos bautizamos de mayores, nos bautizamos en el mar o nos bautizamos, nos sumergimos en agua, quedamos sepultados. Que eso significa, simboliza ser sepultados con Cristo. Y ahí significa un símbolo que significa que ahí muere el hombre viejo y nacemos al nuevo hombre en Cristo Jesús. Nacemos. Por eso dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Es decir, que cuando somos sepultados en el agua, significa que el hombre viejo debe de morir por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Los que hemos sido bautizados en las aguas, los que hemos sido nacidos de nuevo, porque hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos que andar en vida nueva. En el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Significa que morimos con Cristo y resucitamos con él en la resurrección de Cristo, como Cristo resucitó al tercer día del sepulcro. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñoreará más de él. Cristo solamente murió un solo sacrificio, una sola vez. No tiene que morir tantas veces como en el antiguo pacto, que el sacerdote tenía que entrar todos los años con con sangre de ternero, de macho, de cabrío. Tenía que hacer unos rituales por los pecados. Primero tenía que pedir por él porque él era pecador, pero Cristo no. Cristo derramó su sangre una sola vez por los pecados de todos. Y dice así en el versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por los pecados, por todo, una vez por todas, más cuanto vive, para Dios vive. Jesucristo murió una vez por el pecado, pero no por el pecado suyo, sino por los pecados nuestros, por el pecado tuyo y por el pecado mío.
y murió por los pecados de toda la humanidad, una sola vez. En el versículo 11. Y dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no vamos a pecar? Sí, sí. Somos pecadores y muchas veces, desgraciadamente, pues pecamos. Pero eso es diferente a practicar el pecado. Es diferente a practicar el pecado como el que vive en fornicación, vive en adulterio o vive robando un día y otro y otro y otro. Eso es vivir en el pecado, practicar el pecado. Ahora, si un día tiene una debilidad y por una debilidad se comete un pecado, que Dios no lo quiera, que Dios no lo permita, se cae en adulterio o en un pecado de fornicación, que no debemos, pero eso varía a practicar, a estar viviendo en fornicación o vivir en adulterio, que es cometer a lo mejor un adulterio una vez y arrepentirse y decir se acabó, se acabó. Romper con eso, pedirle perdón a Jesucristo, pedirle perdón a Dios, pedirle, en fin. Entonces arrepentirnos y cambiar. Pero si practicamos el pecado, ¿de qué nos aprovecha? Si seguimos viviendo, como dice aquí, en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, que el pecado no reine en nosotros, en este cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias, ni presentéis tampoco vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vemos que ya no podemos permitir que el pecado sea nuestro Señor, se enseñoree de nosotros como estaba enseñoreado antes. El que no tiene a Cristo en su corazón, el que no tiene a Cristo en su vida, es un esclavo del pecado. Es un esclavo del pecado, un esclavo del diablo. Porque aquí o bien somos esclavos del pecado, del diablo, para muerte, para condenación, o somos siervos de la justicia para vida. Yo creo que es mejor ser siervo de la justicia para vida que no ser esclavo del pecado para condenación y para muerte. Tú eliges, tú que estás escuchando estas palabras, la palabra de Dios, que no es mi palabra, es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que elegir qué queremos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Ser esclavos del mundo, esclavos del pecado, esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos desordenados para muerte, para condenación eterna? ¿O ser siervos de la justicia para vida eterna? Así que, hermano, amigo o amiga, quiero que reflexionen estas palabras, que cojas tu Biblia, que la leas. Yo te digo dónde está. Está en el Romano, ya te lo di al principio, en el capítulo 6, del versículo 1 al 14. Tú la meditas, o la lees una y otra vez, y las veces que haga falta. Habla con Dios, comunícate con Jesucristo, habla con Él. Tenemos que tener una comunión íntima con Él lo máximo posible, de día, de noche, porque nuestra comunión no es solo de ser un momentito, sino de ser las 24 horas. A lo mejor
tú si no has empezado, a lo mejor no lo resistes, no lo aguantas. No lo aguanta, no puede, pero por poco se empieza. Se empieza un día por un poquito y cada día más una relación íntima con Jesucristo y con su palabra, que su palabra vaya creciendo dentro de nosotros, porque su palabra debe de crecer en nosotros. Y Él debe de crecer en nosotros, como dijo Juan Bautista. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Es necesario que Cristo crezca en mí, pero que yo mengüe. Hermano, amigo o amiga, que me estás viendo, no sé en qué parte del mundo, no sé en qué sitio, yo te doy ánimo y te digo que hay esperanza, que hay salvación, que Dios te bendiga y mira, si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte a mi canal en YouTube y dar a la campanita y así cuando yo subo un vídeo o bien en mi casa, porque ahora estoy en mi casa, en la habitación, o bien cuando predique en la iglesia, pues lo suba, pues se te avisa y para que lo puedas escuchar, para que lo puedas ver y para que te sirva de edificación. Que muchas bendiciones.